Estimados estudiantes de quinto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a analizar el vanguardismo en el área de literatura. La vanguardia, el cambio en las artes, parecía estancado y poco propicio al sorprender al mundo por la explosión criminal de 2 guerras mundiales, suficiente para engendrar sus artistas en búsqueda necesaria del querer cambiarlo todo, y así surge la vanguardia, un conjunto de escuelas artísticas surgidas primeramente en Europa que rompieron con tradición artística, tanto en forma de expresión como en sus reglas. El vanguardismo. ¿Qué pasó? Aparición de los grandes adelantos tecnológicos y científicos, el automóvil, el aeroplano, el teléfono, violencias de guerras mundiales, inicio de la guerra rusa, luchas sociales de los países más poderosos. Vanguardismo nos dice movimiento artístico que abarca en todas las artes. El movimiento artístico que plasma actitud rebelde con concepción nueva del mundo. La actitud iconoclasta de todas las personas. El vanguardismo es un movimiento artístico también que engloba movimientos como ismos, como reflejo de los cambios. En la historia, Europa vivía una profunda crisis que desencadenó la Primera Guerra Mundial. El resultado de esto fue la chaturra intelectual, la pobreza y el encasillamiento artístico contra los que reaccionaron en 1905. Picasso y Braque lanzaron su primera manifiesto de apuesta al futuro y rechazo a todo lo anterior, y así empezó el vanguardismo. El vanguardismo vino de Europa, buscaba distintas formas experimentar, saliendo de lo tradicional. No proponían cambio formal en el lenguaje de la poesía. Por el contrario, la década de 1920 a 1930 atestigua estos primeros intentos de escribir cuentos y novelas, cuyo lenguaje, técnicas y temas se salían completamente del trillado despotismo regionalista. En el vanguardismo y sus ismos. A ver, en los ismos tenemos, ¿sí?, lo que es el expresionismo, el cubismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, creacionismo, surrealismo, estridentismo, neorrealismo, suprarrealismo, existencialismo y experimentalismo, ¿sí? De los cuales de ellos, de algunos ismos nosotros vamos a dar a conocer, ¿sí? Los principales ismos, como ya se había mencionado, que es el expresionismo. El expresionismo nos dice que nació en Alemania, tiene como líder el poeta Georg Trakl. Este ismo trata de relacionar la expresión literaria con las artes plásticas y la angustia del mundo. También contamos acá lo que vamos a analizar, lo que es el dadaísmo. ¿Ya? En el dadaísmo tiene como representante a Tristán Itzra. Los poemas dadaístas se caracterizan por ser fantasiosos y absurdos en construcción, irreverentes e ilógicos. También tenemos lo que es el creacionismo. ¿Sí? Creacionismo. En el creacionismo surgió en 1917 y fue impulsado por el poeta chileno Vicente Huidobro, quien concibe que los poetas son pequeños dioses que deben crear nuevos modos de expresión con las palabras. También tenemos lo que es el futurismo. El futurismo muestra una poesía inspirada a la velocidad. Su fuente de inspiración es el automóvil. Su fundador y máximo representante fue el italiano Filippo Tommaso Marinetti en 1877 y 1940. ¿Sí? Entonces, estos son los ismos en los cuales nosotros vamos a analizar en el curso de literatura.
¿sí? Movimiento vanguardista. ¿Sí? Acá vamos a dar a conocer, ¿sí? Acerca de estos ismos un poquito más de análisis. Dice, futurismo alaba la belleza de las máquinas y la emoción ante la velocidad y la técnica. Rechaza el pasado, admira la rebeldía, el riesgo, la violencia, la agresividad artística, la velocidad y la belleza de los avances. El cubismo aporta los caligramas o poemas en la que los versos forman imágenes, descompone la realidad para crear composiciones libres de coherencia. El creacionismo, el poeta debe crear, no debe fijarse en la naturaleza de la realidad. Se basaba en la autonomía del objeto artístico y su independencia de otras realidades o circunstancias. El dadaísmo propone una literatura humorística en la que no interviene para nada la lógica ni la razón. Expresa una protesta nihilista contra la totalidad de los aspectos de la cultura occidental, en especial contra el militarismo. El surrealismo. Su objetivo es cambiar la vida del ser humano, liberándolo de las ataduras que lo esclavizan. No es posible acercarse desde la lógica. Se trata de captar las sugerencias, las ideas asociadas, las emociones que nos producen. Expresionismo. Ofrece una visión pesimista de la realidad que rodea al escritor y defiende el pacifismo. ¿Sí? Aquí tenemos el dadaísmo, su origen con su origen alemán proviene de Dada. Sus características, sonido inicial del balbuceo infantil, propone el regreso de la inocencia infantil. Su escritura sea automática y racional con palabras sin sentido. Su actitud negativista, destructora, describe la incertidumbre, la confusión, interrogantes del hombre actual. Representantes tenemos a Tristán Itra Rumano. El surrealismo, ¿sí? Bueno, aunque en su libro veo que no está este ismo, pero siempre es bueno aprender, ¿cierto? El origen en Francia, fundador André Breton, manifestó surrealista. Sus características, su fuente de inspiración artística, el sueño y el subconsciente. Huye de la realidad, la lógica y la razón. Crean sus obras dejando discurrir libremente sus ideas, su mundo subconsciente. Los representantes tenemos en Francia André Breton, Marcel Proust y Paul Eluard. En España tenemos a Rafael Albarde, Vicente Alexandre, Luis Cernuda y Gerardo Diego. Y en Chile a Pablo Neruda. El criollismo o regionalismo. Definición, bueno, este tema ya no se va a tocar. Bien, entonces, recordando chicos de estos ismos, del futurismo, el cubismo, creacionismo, dadaísmo, surrealismo. ¿Sí? No olvidando que dentro de estas características literarias también tenemos el verso librismo. Las características que podemos observar acá del vanguardismo tenemos en poesía, el versolibrismo, destruyeron la sintaxis, importancia al aspecto gráfico, admiración por el progreso, culto a la novedad y la sorpresa, negación de preceptos anteriores. En narrativa tenemos visión universal e histórica del hombre, temas diversos, perspectiva amplia, innovaciones técnicas como el monólogo interior, el raconto y narración cíclica. En teatro, el teatro épico, político, teatro de lo absurdo, teatro del espejo y uso predominante de la prosa. ¿Sí? Bueno, aquí veo para poder completar lo que dice el vanguardismo, ¿sí? El contexto, técnicas poéticas que les va a ayudar bastante las diapositivas, ¿sí? Escuchar y poder completar su libro de actividades. Gracias, quinto grado. Espero que sea de gran ayuda para que ustedes puedan estudiar.